Recordemos, el tema general es la edificación intrínseca y orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y esta mañana tenemos el privilegio y el gusto de tener con nosotros a nuestro hermano Albert Lin, que nos va a liberar el mensaje número 2. Adelante, hermano Albert Lin. Amen. Praise the Lord. Amén. Alabado sea el Señor. Let us pray. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, oh, we thank you so much for this conference. te damos tantas gracias May por this esta conference conferencia. be a real thanksgiving to you. Que esta conferencia sea una acción de gracias a ti. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Your blood. Necesitamos tu sangre y tu ungir. With all your unsearchable riches. Úngenos con todas tus riquezas inescrutables. El Dios triuno. Lord, we thank you for the Te damos past. We gracias thank you for the present. por el pasado. Te damos gracias por el presente. Days. Te damos gracias por los días que vienen. Be with us today. Sé con nosotros hoy. Sé con nosotros en esta conferencia, con tu presencia. Unge toda la reunión. Unge a todos los asistentes. Under your heaven. Podamos tener una visión de los celestiales. May have a clear view. Podamos tener una visión clara Take de away ti. all the veils. Quita todos los velos. All the clouds. Quita, Give us your own revelation. danos una revelación. See something. Queremos ver algo. Lord, we want to see something. Sí, Señor, queremos ver algo. Not only to hear, but No also to solo queremos oír, sino que también queremos ver. Señor Jesús, te amamos. we want to see you in this Queremos verte en esta reunión. touched by you. Queremos ser tocados por ti. Tócanos, Señor Jesús, One of us. a cada uno de Give nosotros. one of us the particular word that we need. Danos la palabra particular que necesitamos. That Te damos you are so gracias. sovereign. Que tú eres You tan are on the throne. en el We trono. worship you. Te Give adoramos you all the glory. y te damos toda la gloria. You remember your enemy También recordamos tu enemigo. against him. Estás peleando contra él. The battle. Estamos tan contigo en la batalla. Battle for us. Señor, pelea esta batalla por nosotros. May all Avergüenza al praise enemigo. be to you. Toda la gloria sea para ti. All the blessing be bestowed upon us. Todas las bendiciones estén sobre nosotros, la iglesia. Oracle today. Gracias por tu oráculo hoy. Tú estás hablando hoy. One with us. Estamos uno contigo. Tú eres un espíritu con nosotros. Oh, we believe that you are, oh, we are one spirit with you. Creemos que somos un espíritu contigo. Gracias por esta unidad. Oramos. Amen. Amén. I really appreciate and praise the Lord for this conference. En realidad, aprecio y doy gracias al Señor por esta conferencia. To touch this Hemos venido a tocar este tema general. Creo que es muy necesario hoy. I think many of us feel that the day of the Lord is near. Creo que el Señor está We need cerca. to rise up Así que necesitamos and levantarnos take this y tomar burden from the Lord, esta carga de parte del Señor responsibility from the Lord. y tomar esta responsabilidad de parte del Señor. So important. Esto es tan importante en el corazón So the general del Señor. topic Así que el is on tema general intrinsic and organic building up es la edificación intrínseca y orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. intrinsic and organic building up of the church as the body El- of Christ. La edificación intrínseca y orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo, como el hermano Víctor compartió ayer. Continue with message Continuaré con el one. mensaje número 2 Sharing y last night. I believe he touched creo two important words que el hermano tocó estos dos puntos going importantes to be que so important son tan importantes just this time. y los And it's also próximos 5 mensajes también lo veremos which is y the en los application últimos 2 of the thing mensajes that we need to see debemos ver is estos asuntos en esta conferencia. intrinsic. Estas dos palabras, intrínseco y orgánico, espero Understand, que tengamos un entendimiento completo yes, we may have referred to it y from que time to time. nos refiramos a ellos de vez en vez. If you would allow me, Y si me let permiten, me give you the dictionary
les daré una definición del diccionario de la palabra intrínseco. Intrínseco está relacionado con la naturaleza, la esencia natural de algo. ¿Qué es lo que es esencial para el cuerpo de Cristo, para la iglesia? La naturaleza esencial de esta parte intrínseca de la iglesia. También podríamos decir que lo intrínseco está relacionado con la naturaleza esencial. Así que cuando hablamos de lo intrínseco, no es algo externo, sino es algo que está muy interno, tan esencial, tan necesario, que si solo tenemos la parte externa de la iglesia y no tenemos esta esencia intrínseca, no tendremos la vida del Dios triuno. La iglesia solo será una fachada. Lo que la hace real es esta esencia intrínseca. Así que venimos a esta palabra orgánico. Orgánico es usado en algunos comerciales inclusive. Está relacionado a lo que se deriva de un organismo vivo. Es algo que se deriva de un organismo vivo. Así que de lo que estamos hablando de este organismo, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la iglesia. La iglesia es el organismo del Dios triuno. Así que cuando venimos a este tema general de edificación intrínseca y orgánica del cuerpo de Cristo, vemos que la edificación orgánica como el cuerpo de Cristo sea el organismo del Dios triuno procesado y que se dispensa, que se imparte. Este es el organismo del Dios triuno que se imparte. Así que en el mensaje que oímos hemos oído en el pasado el Dios triuno procesado, pero en este mensaje, en estos mensajes, hablaremos del Dios triuno, no solo que sea orgánico, lleno de vida, sino que es el Dios triuno procesado y que se imparte. El Dios triuno es consumado, que ha llegado a ser el Espíritu vivificante, que está en el tercer cielo, sentado a la diestra de Dios, del trono de Dios. Él se está dispensando para que nosotros recibamos la vida del Dios triuno. Con este impartir constante diariamente para que nosotros podamos llegar a ser el organismo del Dios triuno procesado y que se imparte. Alabado sea el Señor. Hoy en los cielos, Él está muy ocupado en su ministerio celestial. ¿Qué Él está haciendo? Él está dispensándose, impartiéndose a sí mismo para que nosotros podamos recibir la vida y que Él llegue a ser el suministro de vida. Así que el Señor no solamente nos está dando vida, porque no sería como un orfanatorio que está tomando cuidado de nosotros. Él se está impartiendo dentro de nosotros para llegar a ser todo lo que necesitamos. Así que alabado sea el Señor. Aprecio estos 5 primeros mensajes y estos últimos 2 que habla de la edificación intrínseca y orgánica del cuerpo de Cristo. Este último mensaje vimos la esencia intrínseca de la iglesia y esta esencia intrínseca de la iglesia es para la existencia orgánica
de la iglesia. Sin la vida del Dios triuno procesado y que se imparte, no podríamos tener esta existencia orgánica. Así que llegamos ahora al segundo mensaje. El título del segundo mensaje es el crecimiento intrínseco. Este organismo no solo recibe vida, sino que necesitamos continuamente estar bajo esta impartición del Dios triuno. Así que el mensaje 2 habla del crecimiento intrínseco de la iglesia para el aumento orgánico. En el mensaje 3 veremos la edificación intrínseca de la iglesia para su función orgánica. En el mensaje 4 veremos la comunión intrínseca de las iglesias para la relación orgánica entre ellas. Y en el mensaje 5 veremos el factor intrínseco de los vientos de enseñanza para el propósito maligno de estos. Así que los 4 mensajes tienen un punto positivo, pero si no creemos que hay este Dios, también debemos creer que este Dios tiene un enemigo. Así que sí hay un enemigo, pero está peleando contra nosotros. Así que necesitamos pelear para que este edificio... ¿Qué es lo que está haciendo este enemigo? A través de estas enseñanzas, vientos de enseñanzas, no es para ayudarnos. De hecho, es para su propósito maligno. Así que no podemos vivir una vida para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así que necesitamos ir al mensaje, el Señor nos toque, para ver lo que Él está haciendo hoy. El crecimiento intrínseco de la iglesia para su aumento orgánico. Cuando hablamos de este tema, vemos la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Probablemente pudiéramos tener un entendimiento, pero creo que sabemos algo de lo que es la iglesia, pero cuando hablamos de la iglesia, la definición más alta de la iglesia no es la asamblea, no es la casa de Dios, sino que es el significado más intrínseco de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Así que no se quede en su entendimiento de que la iglesia es una asamblea de los llamados. Esa es una buena definición, pero no es adecuada para nosotros tener un entendimiento completo. Así que el Señor, después de su resurrección, Él habló directamente desde el cielo a través del apóstol Pablo, le iluminó con el fin de ganar. Es este Pablo que vio el cuerpo de Cristo aún desde el día de su conversión. Solo Pablo habla del cuerpo de Cristo. Así que este es el cuerpo de Cristo. Debe estar tan abierto para nosotros. Por eso debemos orar al Señor, que el Señor brille sobre nosotros, que nos dé la luz, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos ver en realidad lo que es el cuerpo de Cristo. Sí, podemos ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero por el ver que la iglesia y no entramos en la experiencia del cuerpo de Cristo en la manera intrínseca.
Saben, si hoy queremos servir al Señor, necesitamos ver el cuerpo de Cristo. Que el Señor, necesitamos una visión, esta visión del cuerpo de Cristo, que afecte nuestro vivir, que afecte nuestra obra diaria, que afecte nuestra vida familiar, que afecte nuestra vida de servicio, que esta visión pueda ser tan clara. Esto es de lo que hemos estado hablando, que necesitamos orar internamente. Y esta conferencia, Señor, sea más abierto a nosotros para que se pueda revelar más a nosotros de que el cuerpo de Cristo no solamente es una descripción, sino que es un hecho. Es un hecho. La iglesia que debemos conocer, que nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo en todo el universo, con Cristo como la cabeza, con todos nosotros como los miembros del cuerpo. Así que al recibir al Señor, no es el final, es solo el principio. Es el principio de nuestra vida cristiana. Es una vida la cual continuamente debemos permanecer abiertos a este impartir para que podamos crecer diariamente en nuestra vida. Esto es el crecimiento intrínseco para que el cuerpo de Cristo pueda aumentar hasta que la iglesia sea la plenitud de Cristo. Esta es la carga. Así que espero que el Señor sea tan misericordioso para nosotros, para todos nosotros, para que podamos ir adelante en esta manera preciosa. Ayer vimos la esencia de la iglesia y esta esencia de la iglesia es la vida divina. Está en el Dios triuno procesado que se imparte. Nosotros, que somos los regenerados por medio de esta vida, al invocar el nombre del Señor, el día que nos arrepentimos, el día que abrimos nuestro corazón al Señor, somos regenerados. Pero esta iglesia está compuesta por nosotros y espera que continuemos creciendo y que podamos seguir creciendo en esta vida divina, con esta vida y a través de esta vida. Alabado sea el Señor. El Señor se aumenta, Dios se aumenta en el crecimiento de vida dentro de ti y de mí. Podemos ser el organismo, este cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada vez que venimos juntos, venimos a ganar a Cristo, venimos a ser saturados de Cristo, empapados de Cristo. ¿No? Así que esta mañana debemos abrir todo nuestro ser para que el Señor, dispensa, imparte más de ti a través de este mensaje. Usa este mensaje, usa estas palabras. Danos espíritu, danos la vida, impártete a nosotros. Queremos este Cristo, porque este Cristo es la incorporación de Dios. Él es la fuente de la vida. Al asirnos de este Cristo la cabeza, la iglesia crecerá y crece con el crecimiento de Dios, como el incremento de Dios en el hombre. ¿No es esto maravilloso? El crecimiento de vida no es el crecimiento de sí mismo, sino que es el crecimiento de Dios mismo en nosotros.
en este mensaje, asirnos a la cabeza de quien todo el cuerpo, cada miembro del cuerpo pueda ser suplido ricamente y concertado a través de las coyunturas, ligamentos, crezca con el crecimiento de Dios, crezca con el crecimiento de Dios. Oh, alabado sea el Señor. Así que cuando hablamos del crecimiento, tenemos que entender lo que es el crecimiento, un crecimiento genuino, el crecimiento en la vida, que crece con el crecimiento de Dios. Esto es, crecer con el incremento de Dios significa que es la adición de Dios dentro de nosotros. Lo necesitamos que Él se aumente y que nosotros decrezcamos. Él haga un hogar en nuestro corazón. Que el Señor nos dé tal misericordia a todos nosotros para que podamos ver esto. Este Dios que adoramos, que amamos, necesitamos recordar que Él es tan rico, Él es tan rico en todo, en gloria y en todos los atributos divinos. Él es rico en amor, en misericordia, en luz, en vida y en fuerza, fortaleza, en riquezas. Son inagotables. Este Dios se está añadiendo dentro de nosotros. Esto es el deseo de su corazón, que podamos también permitirle a Él esto. Necesitamos orar, Señor, auméntate tú mismo dentro de nosotros. Aún tus riquezas como el elemento para que podamos crecer. Hermanos y hermanas, nuestra carga en este mensaje es de que todos podamos absorber este hablar, pueda estar debajo del oráculo de Dios, que mi espíritu sea el hablar del espíritu y que el espíritu hable en mí hablar, para que Dios esté con nosotros y que podamos estar tan abiertos para absorberle como la vida, como el suministro de vida, y que sea todo para nosotros lo que necesitamos. Que podamos crecer con el crecimiento de Dios. Así que llegamos al número 1, Romanos. El crecimiento intrínseco, el crecimiento orgánico de la iglesia consiste en el crecimiento en la vida divina, la cual es el Dios triuno procesado y que se imparte en el hombre. Dice, la iglesia crece en esta vida, en virtud de esta vida, con esta vida y por medio de esta vida. Nosotros nacimos de la vida divina, la cual es Dios mismo. Y ahora Dios nos hace crecer. Dios nos hace crecer. Dios está impartiendo dentro de nosotros para que podamos crecer. Juan 1:12, 13 dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hemos recibido esta vida divina, hemos llegado a ser los hijos de Dios. ¿No creen que eso sea maravilloso? En realidad hemos nacido de Dios. Somos hijos de Dios. Es a través de esto que podemos ser el cuerpo de Cristo con esta vida divina dentro de nosotros. Sin esta vida, no podríamos ser el cuerpo de Cristo. Cada miembro de este cuerpo debe tener esta esencia intrínseca de la vida divina.
Oh, alabado sea el Señor. Then B here says, Ve, dice Colosenses 2:19, habla del crecimiento del cuerpo, which is the growth of God. el cual es el crecimiento de Dios en One nosotros. here says, 1, dice, to grow is to have crecer Christ added consiste to us. en que Cristo sea añadido a nosotros. The 2, growth of the dice, body el depends crecimiento del on cuerpo how depende de lo que Christ procede de as Cristo, the head la cabeza. comes out of Christ as the head. It is through this Procede de that Cristo la we cabeza. can La cabeza. actually be growing. That's why Estamos aside from Colossians, en in the book of Colosenses, Ephesians, en el libro de Efesios, the body of Christ. vemos el cuerpo de Cristo. In Ephesians 4:15, En Efesios we 4:15, all need to hold on que to the truth, necesitamos so that we may asirnos grow into a la him verdad in all things, who is the head, Christ. en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Holding on to the truth. We are talking También about necesitamos this asirnos a la truth. verdad. This truth is God. This truth is Esta verdad God. es This truth is Dios, Christ. el Dios This triuno. truth is the body of Christ. Esta verdad es el cuerpo de This Christ Cristo. as our Esta Redeemer. verdad You know, this es Cristo como el Christ is Redentor. everything we need. We need to Esta, hold este on to Cristo es this todo lo truth. que necesitamos. Necesitamos asirnos a este Cristo By diving into the Word al of God. profundizar en la palabra de Dios. When we receive the Word of God into us, En esta verdad recibimos la palabra de Dios en nosotros this is y the la Word of God into us. When we digerimos. assimilate, Cuando la asimilamos, we will be constituted with the llegamos a ser element constituidos of Christ. del elemento de este mismo We are Cristo. constituted with this very Llegamos a ser constituidos de este mismo Cristo we will be growing each day. y así And we are crecemos growing hoy. into Him. Estamos creciendo en Él, We receive His recibimos su element, elemento grow into Him. y crecemos Each day en we Él. grow more and more, Crecemos más y más not y just llegamos a ser como Él, outwardly, but no solo intrinsically. por fuera, We will sino grow, intrínsecamente. we will grow into the head. Crecemos a la cabeza, And not just in one thing, but in all things. no solo en una cosa, sino en todas las Oh, cosas. praise the Lord. Oh, alabado sea el Señor, este Cristo, la cabeza del cuerpo. We are members of Nosotros somos miembros del cuerpo. brothers and sisters. We need Hermanos y hermanas, we need to necesitamos we crecer, need to grow necesitamos crecer a Él. Okay. Now, under two here, Debajo del punto 2 we have A. tenemos A. A here says when the body is supplied by holding the head. Dice, cuando el cuerpo recibe el suministro al asirse de la cabeza, el cuerpo crece con el crecimiento de Dios, You know, which means that the head lo que significa himself to que us. la cabeza quiere impartirse en nosotros Have our responsibility y nosotros somos responsables. to hold on to the Necesitamos asirnos a la cabeza on to the head. y es asirnos de la cabeza. We will receive the dispensing Recibimos and el we impartir de la cabeza y crecemos grow. con el crecimiento de Now, Dios. this is very similar Esto es muy to similar what John talked about. de lo que hablaba Juan. I think we know Sabemos, before the Lord when he was crucified, antes de que el Señor fuera crucificado, he spoke some chapters, Él habló capítulos from 14 to 16. de Juan 14 al 15 y finalizaba en una oración. All these chapters, Y en todos estos capítulos hay tanto significado, pero que podamos morar en estos capítulos en nuestro tiempo personal, con los grupos, podamos orar, leer estos capítulos. Es un hablar muy importante. Los discípulos y para todos nosotros, antes de que fuera crucificado. En Juan 15, Él habla de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es la vid, nosotros los pámpanos. La vid es un árbol y así
En Apocalipsis vemos el libro, el árbol de la vida que crece a ambos lados del río. Este árbol es la vid. Si vemos a Juan 1, dice que Él es la vida. De hecho, Él es el árbol de la vida que también vimos en Génesis, en el jardín del Edén. Así como el hermano compartió de que el hermano Lee, cuando estaba enfermo, él vio la visión del árbol de la vida. Este asunto del árbol de la vida que llega a ser una visión que controla en nuestra vida diaria. Desde Génesis, el Señor nos dice que hay dos principios por los cuales podríamos vivir. No tenemos opción. Para los creyentes hay una sola opción. Tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero hoy, los que hemos recibido, sabemos que tenemos otra opción, que podemos venir al árbol de la vida y en el árbol, en vez del árbol del conocimiento del bien y del mal. En uno de los mensajes el mensaje que compartió el hermano Lee, dice que el conocimiento del bien y del mal, y el bien también está en el conocimiento del bien y del mal, y el mal también está en el conocimiento del bien y del mal. Así que el conocimiento del bien y del mal. Isaías dijo que al final de los tiempos habrían un incremento del conocimiento, y esto no es bueno, porque el bien está en el conocimiento del bien y del mal, y este bien está aparte de Cristo. Podríamos pensar que es bueno, pero no es Cristo, así que no es bueno. Solo Cristo, solo Dios es el bueno. Todo lo demás es malvado. Así que tenemos estas dos maneras, estos dos caminos, el camino de la vida y tenemos el camino del conocimiento del bien y del mal. Así que tenemos el camino de la vida, también tenemos el camino del mal. Así que en muchas situaciones, en vez de ir a nuestro espíritu interno, donde está la vida en nuestro espíritu, vamos y pensamos que es bueno, que es malo, experimentamos muerte. Y si vemos toda la Biblia, vemos estos dos líneas, la línea del árbol de la vida y la línea con un destino final que es la Nueva Jerusalén, con el árbol de la vida, la ciudad de la vida. Pero si tomas el otro camino, el otro principio del conocimiento del bien y del mal, este es el camino de la muerte, este camino de Satanás, que Satanás desea que tomemos, que nos guía al lago de fuego. Así que espero que todos nosotros estemos conscientes de estos dos principios. Así que regresemos al camino de la vida y nos apeguemos a este camino de la vida para poder crecer. Crezcamos en Dios. ¿Alguien puede ir a este versículo, Colosenses 2:9, 2:19?
creciendo, haciéndonos de la cabeza. Esto está muy relacionado con la cabeza. Debemos estar asidos a la cabeza. Así que B, el cuerpo crece a partir de la cabeza, puesto que todo el suministro proviene de la cabeza. Todo el suministro proviene de la cabeza. Así que cuando algo viene a ti y no viene de la cabeza, espero que lo rechace. Solo queremos lo que viene de la cabeza, que sea solo vida. Esto es lo que queremos aceptar. No queremos aceptar nada que no venga de la cabeza, especialmente en la vida de la iglesia. Hay tantas cosas que enfrentamos, necesitamos enfrentarlas, estas situaciones distintas, al venir a la cabeza, no pensando que podemos enfrentarlas de la manera en el pasado, sino que debemos orar para considerar, para que el Señor en nuestro espíritu pueda hablarnos. Y esto es lo único que debemos aceptar y recibir, para que al recibir la vida, crezcamos con el crecimiento de Dios. Así que 3 dice, el crecimiento del cuerpo depende de que Dios crezca y de que Dios sea añadido, de que Dios aumente en nosotros. Dice, Dios no crece en sí mismo porque Él es completo y perfecto. Él está creciendo en nosotros. Cuando hablamos del crecimiento del cuerpo de Cristo, es el crecimiento de Dios. Dios no está completo. Dios todavía está creciendo. No estamos hablando de esto. Dios está completo y está perfecto. Cuando hablamos del crecimiento, estamos hablando del crecimiento de Dios, del aumento de Dios en nosotros, del aumento de Dios en nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos que Cristo aumente en nosotros. B, dice que Dios da el crecimiento al darse a sí mismo a nosotros de manera subjetiva. En una manera subjetiva. ¿Qué significa? No es solo un asunto de conocer la verdad, conocer una doctrina, conocer la palabra de Dios. Debemos estar abiertos a recibir la palabra de Dios de una manera subjetiva al ejercitar nuestro espíritu. Debemos ejercitar nuestro espíritu. Debemos volvernos a nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu para tocar a Cristo en la palabra de Dios. Necesitamos tocarlo en nuestra experiencia de una manera subjetiva. Cuanto más Dios se añade a sí mismo a nosotros, más crecimiento Él nos da. Esta es la manera en que Dios da el crecimiento. Esta es la manera en la que Dios da el crecimiento. Sí, debemos entender que Dios, cuando venimos a 1 Corintios 3, 6 y 7, podríamos tener un mejor entendimiento de lo que estamos hablando aquí. En 1 Corintios 3, 6, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.
Así que, ¿qué On one hand, queremos decir con estos dos versículos? Por un lado, es Dios, it is the life of God, es la vida de Dios growth. que causa el crecimiento. Okay, I think that is a given. And both Esto es algo que that. está dado. But here Paul is also talking about Pero también Pablo habla de people to grow. que There's a las need of Paul. personas Paul crecen. is here to plant. Apollos Dice que to Pablo water. plantó, Apolos As regó, Paul planted, así que and como Pablo plantó y Apolos regó, God was able to cause Dios the growth. tuvo la manera de crecer, Talking about dar el God crecimiento. being added to us. This God that is added Es to us Dios quien es añadido a is nosotros, imprisoning us, no es as he has que Dios esté imprisoned aprisionado en himself nosotros, into us. en nuestro yo. We need to live in Necesitamos this vivir en esta impartición del Dios triuno y también debemos estar impartiendo a este Dios a otros. Esto es lo que hacemos en nuestros grupos, en nuestros grupos vitales. Debemos estar llenos de la impartición del Dios triuno dentro de nosotros y fuera de nosotros para que Cristo crezca. Este es el crecimiento del cuerpo de Cristo. No, no es que solo crecemos nosotros, sino que crecemos para el beneficio del cuerpo. Esta adición de Cristo puede ser usada por nosotros para impartir en otros. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada que impartir a otros. Así que lo más que recibimos, lo más que absorbemos de todas estas riquezas de Cristo, lo más que Cristo se ha impartido en nosotros, así tendremos el crecimiento intrínseco del cuerpo de Cristo. Solo Dios puede dar el crecimiento. Sin Él, nosotros no podemos crecer. Sin la adición de Dios en nosotros, que Dios que da el crecimiento significa que Él está aumentándose en nosotros. Él se está aumentando en nosotros. Así que Pablo nos lo dice en Primera de Corintios. Le dijo Pablo a los Corintios, alabado sea el Señor. Tenemos en Pablo este hablar y también Pedro. Pedro dice que para nosotros crecer necesitamos recibir la leche de la palabra y también necesitamos el alimento sólido, una porción pequeña de voy a ver este libro, la edificación orgánica de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el organismo del Dios triuno procesado y que se imparte. En este libro en inglés fue hablado en 1989. Las iglesias en muchos lugares estaban pasando por situaciones, problemas. Fue en una conferencia de acción de gracias, el hermano Lee dijo, habló a la iglesia en Anaheim, California, y habló de este impartir del Dios triuno. En ese tiempo realmente necesitábamos esto. No sabíamos cómo ir adelante. Estábamos en una situación difícil. Hablábamos al Señor, le pedíamos al Señor, preguntábamos, ¿cómo podemos ir adelante? Parece que la vida de la iglesia que teníamos antes se ha desvanecido.
Así que estamos considerando estas cosas. El hermano Lee habló de esto a nosotros, algo que me tocó mucho. Y aún hoy, la razón por la que hemos regresado a estos mensajes es porque también estamos en una situación que no tiene precedente. Esta situación pandémica parece que continúa y continúa, que no se detiene. Así que pensamos que el número de COVID se está levantando nuevamente y necesitamos orar al Señor. Mientras estamos enfrentando situaciones como esta, tenemos una gran necesidad de regresar a la fuente de vida. Hermanos y hermanas, regresemos a la fuente de vida. Ahí está esta vida. Aún hoy, en nuestro espíritu, no necesitamos ir a otros lugares, no necesitamos ir lejos. Solo necesitamos volvernos a nuestro espíritu, invocar el nombre del Señor. Necesitamos orar, leer la palabra, beber a Dios, comer a Dios. Así que quiero leer este párrafo de este libro. Está bajo el título, por el comer el alimento sólido y beber la leche espiritual, el crecimiento intrínseco de la iglesia es a través de esta leche pura de la palabra, y los miembros del cuerpo de Cristo no crecen por un esfuerzo propio, sino por el decir, hacerlo de esta forma no funcionará. Es solo por el comer. Lo más que se come, lo más que crece, él tiene que ser sustentado como en una incubadora. Pero luego, cuando es grande, él ha recibido todas estas riquezas de la tierra americana al beber la leche, y esto produce a un americano. Déjenme decirles, el secreto aquí, lo que el hermano se estaba refiriendo, es su nieto es de hecho mi hijo. Él nació de 5 libras y luego lo pusieron en una máquina y el hermano Lee fue a visitarlo y él dijo, ¿cómo es que es tan pequeño este niño? Y, alabado sea el Señor, él estaba disfrutando tantas cosas que las llamamos las riquezas de América: hamburguesas, carne. Ahora, en más de 6 pies. Esta es una gran imagen de lo que debemos hacer. Necesitamos beber la leche pura y no detenernos allí. También debemos continuar al orar, leer la palabra, estudiar la palabra, de manera que podamos comer el alimento sólido para que podamos crecer con el crecimiento de Dios. Le voy a leer otra pequeña porción. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos beber la leche pura de la palabra para que podamos crecer, y debemos comer el alimento sólido de la palabra para que podamos crecer. Al comer la palabra,
nos hará crecer de una manera más fuerte, ya que la palabra está llena del alimento de Dios. Y esto no es conocimiento de acuerdo a la letra. Sería una vergüenza, porque los 66 libros de la Biblia es un menú de Cristo. Cristo es el menú en cada página de la Biblia. También es expresado y está implícito en toda la Biblia. Cristo, para que podamos, cuando venimos a la Biblia, debemos venir con un corazón que busca a este Cristo al orar. Señor, vengo a tu palabra. No quiero solo obtener enseñanza, sino que te quiero a ti. Aliméntame contigo mismo, con la palabra, para que podamos, que todos debemos hacer esta oración. Aún cada mañana, cuando nos levantamos, invocamos el nombre del Señor. No debe detenerse allí, debe venir a la palabra de Dios. Debe abrir todo su ser, aún la parte más profunda de su ser. Contactar a Dios para que pueda recibir a Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Ahora vamos a 4, número 4. ¿Cuánto crece Dios en nosotros? Depende de cuánta cabida le demos para que Él crezca en nosotros. Así que espero. Eso es una situación triste, que no haya un espacio de Cristo, para Cristo, que todos podamos tener un espacio de Cristo, para Cristo en nuestro corazón, ya que nuestro corazón está ocupado en tantas cosas. Pueden ser cosas necesarias como la ansiedad del mundo, pero recuerde, no vivimos por el pan solamente, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Si venimos y buscamos el reino primeramente, todas estas cosas serán añadidas. Nuestras necesidades, aún nuestra salud será añadida. Que podamos hacer un espacio a Cristo en nuestro corazón para que Él pueda expandirse, incrementarse en nosotros. Esta expansión, este incremento, que Dios pueda crecer en nosotros, ya que Él y nosotros somos uno. El crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo es el crecimiento de Dios en la iglesia. Amén. Llegamos a C. La iglesia crece hasta, ¿saben? La iglesia crece, pero la iglesia crece hasta la madurez. Eso está en Efesios 4:13. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia crece hasta que alcanza la madurez. Debemos crecer hasta la madurez. No sé si alguno de ustedes esta porción de la madurez. Necesitamos madurar. Necesitamos crecer hasta llegar a ser un hombre plenamente crecido para hacer regresar al Señor. Esto está en nuestro ser. Necesitamos la madurez, no solo para nosotros, es para el Señor, para que el Señor pueda regresar.
El 1 dice que Cristo tiene una plenitud, la plenitud tiene una estatura y la estatura tiene una medida. Así que Cristo tiene una medida. Cristo, ¿cuál es esta medida? La plenitud es la estatura de la medida. Es bueno para nosotros entender que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Cristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo. Podemos ver esto en Efesios 1:23. Creo que todos estamos muy familiarizados con este versículo, Efesios 1:23, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El versículo 22. También debemos leer Efesios. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es muy significativo que Pablo hable de esto. Primero dice, habla de la iglesia y luego habla del cuerpo de Cristo y habla de la plenitud. Es bueno para nosotros entender que la iglesia directamente no podría ser la plenitud. La iglesia tiene que ser el cuerpo de Cristo para que llegue a ser la plenitud de Cristo. Él quiere esta plenitud, el Señor quiere esta plenitud, Él quiere expresarse por completo. Él quiere tener un cuerpo grande que lo exprese y entonces tener la plenitud. Si nosotros estamos disfrutando este significado intrínseco de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si nosotros no disfrutamos estas riquezas, el Señor no tendrá esta plenitud, porque no es algo externo. Lo que es más importante es la parte interna, intrínseca de la iglesia. Así que al venir a las reuniones es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos ejercitar, necesitamos la impartición. Si lo hacemos como miembros del cuerpo de Cristo, tendremos la expresión de la plenitud. Oh, oro, que todo el recobro del Señor, todos estemos experimentando a Cristo. Es esta parte que tenemos de Cristo en nosotros, es la parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros como los miembros, porque Él es todo en todo, pero podría no ser parte del cuerpo. Así que, si nosotros no tenemos esta experiencia como miembros del cuerpo de Cristo, y por esto podríamos llegar a ser la plenitud de Cristo. Ese pequeño dice, al disfrutar de las riquezas de Cristo, llegamos a ser su plenitud, a fin de que sea expresado por completo. Al disfrutar las riquezas de Cristo. El 3 dice, la plenitud de Cristo, la cual es su cuerpo, tiene una estatura. La estatura de la plenitud de Cristo es la estatura del cuerpo de Cristo. Debemos recibirlo más y más cada día hasta que lleguemos a Efesios 4:13.
hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un hombre de plena madurez, hasta que todos lleguemos. Efesios 4:13. La iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Saben? En el capítulo 1 vemos que necesitamos ser diligentes. Que hemos recibido la unidad del Espíritu. Esta unidad del Dios triuno es la unidad del Dios triuno, pero en Efesios 1 tenemos un paso inicial, recibimos a este en nuestro espíritu, pero al continuar, al mantener la unidad del Espíritu, que la mantenemos, la guardamos diligentemente, por un lado tenemos la unidad del Espíritu, pero necesitamos ser diligentes para mantener esta unidad del Espíritu. Estamos en tantas iglesias hoy. No sé si ustedes están disfrutando esta unidad del Espíritu. Yo espero que sí. Esta unidad del Espíritu no es solo la unidad de la iglesia, sino la del cuerpo de Cristo y de todas las iglesias locales. En Centroamérica, en el Caribe, las iglesias locales en Suramérica, las iglesias locales en Norteamérica, las iglesias locales en Europa, en Asia, las iglesias locales en Australia, Nueva Zelanda, en cada parte de este globo terráqueo. Este es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está compuesto de todas estas iglesias locales, por lo cual debemos estar diligentes en guardar la unidad del Espíritu, pero es para el cuerpo de Cristo, y por eso aprecio esta era, como el hermano compartió ayer. Tenemos más de 500 dispositivos conectados de muchas iglesias, y esto es maravilloso. Debemos mantener esto antes de que venga el Señor. Debemos ser compenetrados para que podamos ser una sola masa de pan, que podamos derrotar al enemigo y traer al Señor de regreso al mantener la unidad del Espíritu. También el hermano compartió que para que nosotros alcancemos este destino de la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén debe llegar a ser nuestro único objetivo y meta. Quizás nuestro objetivo y meta sea distinto al de la Nueva Jerusalén. Así que mientras vamos en nuestro camino, desde el día que recibimos al Señor, necesitamos guardar la unidad del Espíritu diligentemente y continuar hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Esta unidad de la fe en un acuerdo, Hechos 2 lo habló, hasta que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Sin esta unidad no habrá la manera de experimentar todas las bendiciones de Dios. Debemos levantarnos y consagrarnos, comprometernos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es por medio de esto que llegamos a ser un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Así podemos ser preparados como la novia. Okay, 4 here says, Número 4 dice, la plenitud de Cristo tiene una estatura y esta estatura tiene una medida. because the statue of the Puesto church que la estatura de la iglesia, el cuerpo de Cristo, falls crece, of its measure. And this measure Pablo, is where we want to esta medida is debemos llegar a ser, grown men. es un hombre de plena madurez. We are on the way. Praise the Estamos Lord. en el camino, alabado sea el Señor. We are on the way Estamos en el camino toward the measure of the statue of the hasta fullness of la Christ. medida de la estatura de la plenitud de Cristo. The fullness of Christ is not a matter for No, individuals, es un it is asunto a matter of corporate body. individual, sino es un asunto corporativo Corporate body. del This cuerpo body de of Christ Cristo, include you and me, include all other churches. que lo incluye a ti y a mí. Yourself is not an individual local church. To, as Christ grows within us, Así que en la medida que Cristo crece en nosotros, arrive at the gradualmente llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. press on. Necesitamos proseguir, Press on. proseguir, We need to press proseguir, on until we all arrive at the hasta que measure todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de so that we Cristo, can have the complete expression of Christ. hasta que podamos expresar a Cristo. Esta es nuestra meta Diligently y debemos press diligentemente proseguir hacia esto reach it hasta que together. todos la alcancemos, All reach it together. hasta que la alcancemos todos juntos, Reach it together. This hasta que la alcancemos todos juntos. is what we want. Debemos proseguir All of us to reach it together. So hasta que la alcancemos todos juntos. we should not be selfish. Así que no debemos ser egoístas, the Lord, so that we can pursue debemos the goal perseguir, proseguir together. hasta que la alcancemos todos juntos. Philippians 3:14 is saying, I pursue toward the goal for the prize to which God in Christ Jesus has called me upward. Okay. I pursue toward the goal. You know, sometimes when we talk about pursuing, ¿Sí? Filipenses 3, 12 al 14 lo dice, we need some self. sino que prosigo But when you prosigo include self, para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido it doesn't seem por Cristo Jesús. so. Así que We need to know necesitamos that when we talk about pursuing Christ, saber que cuando perseguimos a Cristo, talking about we que come, proseguimos, we talk to Christ, we hablamos. absorb Christ, we enjoy Christ, we experience disfrutamos a Christ. Cristo, lo absorbemos, This is how we comemos, pursue bebemos a Christ. This is how we Cristo. persecute Esta es la manera como until the fruit proseguimos. becomes our fruit. Cristo como We need nuestra to comida. pursue this Christ, so that we Al can recibirlo, follow toward estamos it. prosiguiendo. But many of us, even after we believe, Muchos de nosotros, después de creer, self-regulation, tuvimos tantas self-discipline, regulaciones improvement. propias, We can que become queríamos mejorarnos a nosotros mismos in human society today. en la sociedad humana. Self-regulation, discipline, and improvements are good. Las disciplinas, la mejora, automejora y las autorregulaciones pueden mejorar, pero no pueden producir la iglesia como el cuerpo de Cristo. No puede guiarnos a el hombre de plena madurez. Así que volvámonos al Señor. Digámosle al Señor que nosotros no podemos. Debemos depender plenamente en el Dios triuno procesado y que se imparte. Bueno, vayamos al punto 2 romano. El aumento orgánico de la iglesia es el aumento de Cristo en su cuerpo orgánico como su novia. La plenitud de Cristo es su cuerpo y el cuerpo de Cristo es su complemento, su novia. Crecemos hasta que llegamos a ser la novia.
hasta que este hombre de plena madurez se ha preparado y esto llega a ser la novia. Así que en el mensaje 4 veremos cómo somos perfeccionados. En Efesios capítulo 5, en el versículo 25, dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando llegamos al 26, dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Estamos viendo que este Cristo no solo es el Redentor, Él también es la vida. Nos santifica, purifica por el lavamiento del agua en la palabra. Ahora en Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Él quiere presentar la iglesia a sí mismo. Él nos está diciendo que Él no es solo el Redentor, no es solo el que da, el Espíritu que da vida, Él también es el novio que nos está perfeccionando, nos está adornando para presentarnos a sí mismo la iglesia gloriosa. De Cristo necesitamos llegar a la plenitud de Cristo. El que tiene la novia es el novio. Sí. En el La novia es la composición de todos los regenerados. Él los hace ser la novia corporativa. Al Él aumentar y los hace ser la novia. ¿No es esto maravilloso? Nos está haciendo a nosotros la novia. Este es la meta. Llegar a ser su complemento. Llegamos a ser uno con Él por siempre y para siempre. Se dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, revela al Cristo que aumenta, aquel que habla las palabras de Dios y que nos da el Espíritu por medida. Necesitamos hablar, definir, expresar a Cristo. Alguien que ha recibido la palabra, el Espíritu, que es la realidad. Otras palabras, el Espíritu sigue nuestro hablar y llega a ser la realidad. El número 2 dice, Cristo se aumenta a sí mismo al hablar la palabra de Dios para que Dios sea propagado y al dar al Espíritu de Dios para que sea la realidad de lo que Él ha hablado a fin de impartir la vida eterna en las personas, haciendo que ellas sean hijos de Dios. Para hacer el aumento de Cristo, es de este modo que Cristo llega a ser el Cristo que aumenta. Oh, alabado sea el Señor por este Cristo que se aumenta. Él es Dios, Él es la palabra que llega a ser carne. Él es el Espíritu, la palabra de Dios, que nos alimenta para que crezcamos. Si vamos a los estudios vida de cristalización, vemos que Dios, que llega a ser carne, como vemos en Efesios 6:17, es el Espíritu, la palabra de Dios. D. El aumento de Cristo es la multiplicación y reproducción de Cristo. La parte regenerada de nuestro ser forma parte del aumento de Cristo, su novia. Esto es de lo que hemos estado hablando. La parte regenerada que está en nuestro ser
es The bride as the increase of Christ is Christ himself. la novia, el aumento de Cristo, Cristo mismo. Is the corporate Christ. Este Cristo, el Cristo corporativo, As the head, and como the la church cabeza, as his body, y la iglesia como el cuerpo, as con todos sus creyentes, with all the believers as members. con todos sus Brothers, creyentes como from this miembros. message, we talk about the intrinsic growth of the church as the organic Bien, hemos increase for terminado his este body. mensaje, el crecimiento intrínseco de la iglesia para su aumento orgánico. God in us, so that truly in reality, Que el Señor nos traiga a esta realidad the body of Christ, to be the fullness of Christ, para que lleguemos a ser la plenitud de Cristo completely. y que le expresemos a This Cristo will de una be manera it. completa. This will be the bride. Esta llega a ser la novia One with Christ, to be que his llega a ser uno con eternal Cristo, expression como la and expresión eterna y representation. representación. Lord would be Bueno, so merciful to us. espero que el Señor haya sido misericordioso con nosotros. Amén.